Y voy a tratar un tema que el pastor Gerardo me pidió que compartiera y he titulado Guiados por Dios. Díganle que está a su lado, guiados por Dios, enfocados hasta el propósito. Guiados por Dios, enfocados hasta el propósito. Y voy a utilizar como texto base el libro de los Salmos, capítulo 32. Salmos, capítulo 32, versículo 8. ¿Cuántos tenemos ya el texto de los Salmos? Salmos, capítulo 32, versículo 8. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino que debes ¿qué? Andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Quiero hablar acerca de la guía de Dios. Que la guianza del Señor es real, pero requiere enfoque. Diga al que está a su lado, enfoque. Requiere rendición. Requiere perseverancia. Diga conmigo, perseverancia, para no abortar el propósito. ¿Cuántos sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito que Dios ha establecido? Como iglesia tenemos un propósito que Dios ha establecido, pero también a nivel general, a nivel particular, nosotros, el Señor ha puesto un propósito. Y yo sé que sabemos cuál es el propósito. Cada uno de nosotros sabemos el propósito. Pero para ir al propósito que Dios ha establecido en nosotros, debemos caminar un camino. Debemos llevar un proceso para llegar a lo que Dios quiere como iglesia, como familia, a nivel personal. Para llegar a lo que Dios quiere de nosotros, debemos cursar un camino, un proceso. Hay un punto. Al pueblo de Israel Dios lo quería llevar a la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida tuvo que pasar un ¿qué? Un tiempo, un proceso, un camino. A David Dios lo quería llevar a ser rey de Israel, pero para llegar a ser rey de Israel Dios tuvo que llevarlo por un tiempo, por un proceso y por un camino. A José Dios lo quería llevar a que preservara la vida del pueblo de Dios, que también estuviera como segundo después de Faraón, pero le tocó llevar un tiempo, un proceso y ¿qué? Un camino. Y para esto pues por supuesto que nosotros no somos la excepción. Para lo que Dios nos quiere llevar, nos llevó un tiempo, un proceso, un camino. El mismo Señor Jesús, un tiempo, un proceso y un ¿qué? Un camino. Y esto nos lleva a través de la guianza de Dios. Y hay un ejemplo muy diciente en el mundo moderno, de unos 15 años para acá, pronto un poco menos en Colombia, hemos utilizado para ubicarnos el famoso GPS, ¿cierto? Antes yo recuerdo cuando yo era niño, incluso adolescente, mi padre siempre ha tenido un corazón misionero y ustedes recordarán que empezamos a abrir hace 20 años atrás iglesias en Venezuela. Y yo recuerdo, algunas veces fui con mi papá, otras veces no iba, pero yo recuerdo que mi papá compró un mapa. Y entonces eso era un mapa como así de grande de Venezuela, un mapa vial. Y entonces él ¿cómo hacía? Él siempre ha sido así muy entrador. Entonces él lo que hacía era que iba llegando y preguntando se llega a Roma. Y era con el mapa y paraba y preguntaba. Y ahí se veían las diferencias de la idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, allá ellos hablan de la redoma, cuando aquí se dice es glorieta o rond point, ¿cierto? Y que redoma, aprender eso, pero preguntando y con un mapa. Pero hoy se utiliza el ¿qué? El GPS, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí manejan? Levanten la mano. Bueno, un número importante.
¿Le ha pasado o no le ha pasado que usted se distrae y en términos de esta palabra se desenfoca y se le olvida el GPS y se pierde? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O les ha pasado que alguien lo está guiando y le dice, por aquí, ya faltan 2 metros para el giro? ¿Cierto? Así también tiene que ser con la guianza de Dios. Nosotros tenemos, como les dije, un camino, un propósito, ¿cierto? Un proceso, un tiempo, un proceso y un ¿qué? Un camino, ¿cierto? Pero debemos mantener ¿qué? El enfoque. Si nosotros perdemos el enfoque, es muy posible que podamos perder el propósito. Tremendo eso. Por eso he titulado esta palabra, guiados por Dios, enfocados ¿hasta qué? El propósito. Guiados por Dios, enfocados en el propósito. Y quiero utilizar como ejemplos la vida de José y la vida de Eliseo, que tuvieron un propósito. ¿Tenían un propósito o no tenían un propósito? Pero para llegar a ese propósito tuvieron que pasar por un tiempo. Dios les dio una promesa. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? Pero de la promesa al cumplimiento hubo mucho tiempo y mucho proceso. Mucho proceso. Y por eso quiero tomar los ejemplos de José y Eliseo, que nos hablan de la guía divina, la guianza divina, el enfoque, los procesos, los tiempos y una rendición continua. Bien, lo primero que quiero decir con respecto a guiados por Dios y enfocados hasta el propósito, lo primero que les quiero decir es que Dios guía por medio de procesos. Diga al que está a su lado, Dios guía por medio de procesos. Génesis capítulo 37, versículo 5. Génesis capítulo 37, versículo 5. Dice la palabra de Dios, y soñó José un sueño. Y soñó José un sueño. Y dice, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vuelvo y lo leo, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mira, varias cosas. La primera es que Dios había escogido a José. Y Dios le había revelado a José a través de un sueño el destino y el propósito. Le había mostrado el propósito, pero no le mostró el camino. Yo creo que si Dios le hubiera mostrado el camino a José, como si Dios nos mostrara a nosotros el camino que deberíamos andar, pues la verdad nos desanimaríamos. Es la verdad. Dios nos muestra el propósito, pero si nos revelara el camino sería muy complejo. Pero yo veo varias cosas acá. Lo primero es que muchas veces, y esto es un consejo, no es mío, pero se los doy. A mí también me lo dieron. Me lo dio mi mamá y mi papá. Muchas veces uno no cuenta y no debe contar lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Porque obvio tú te alegras. Cuando Dios te habla lo que tiene contigo, eso da gozo, eso da alegría. Pero puede causar en otros envidia. Y eso fue lo que pasó. Que José tenía que eso que hablaba, ¿qué? Hablaba mucho. Y le tocó ¿qué? Un proceso duro. Porque él ya era aborrecido por sus hermanos. No lo querían porque era el preferido de su padre, ¿cierto? Tenía su manto de colores y era el preferido. Pero ahora más encima les dice, les cuenta el sueño a sus hermanos. Y sus hermanos se enojan y dicen, no, entonces ahora tú vas a gobernar sobre nosotros. Y ellos tienen ¿qué? Tienen ¿qué? Envidia. Y esto le provocó que fuera el proceso un poco más complejo, ¿cierto que sí? Pero volviendo al tema,
vemos que Dios no le mostró a José ni el pozo, ni la esclavitud, ni la cárcel, sino que le mostró el propósito. Pero José debía pasar por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel, para poder llegar al propósito. Porque nosotros necesitamos ser transformados por Dios. Porque si Dios entrega el propósito sin proceso, ese propósito te puede aplastar y me puede aplastar. Eso es muy importante y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí llegamos a una conclusión. La guía de Dios es real, pero no es lineal. Tremendo eso. La guía de Dios es real, pero no es lineal. Muchos abandonan el propósito por no comprender que el proceso también hace parte de la dirección divina. Muchos abandonan el propósito por no comprender que el proceso también es parte de la dirección divina. Pero hay una promesa en la palabra de Dios que vemos en el Salmo 32, que ya lo acabamos de leer. El Salmo 32:8 dice: y te haré entender, diga al que está a su lado, y te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. En todo momento, en todo lugar y en lo más fuerte del proceso, los ojos de Dios están sobre nosotros y Él está fortaleciéndonos y está bendiciéndoles, y yo estaría dándole un fuerte aplauso de gloria al Rey de Reyes. Dios guía por medio de procesos. Dios guía por medio de procesos. Lo segundo que te quiero decir, primero, Dios guía por medio de ¿qué? Lo segundo es que el enfoque preserva la dirección. El enfoque preserva la dirección. Dile al que está a tu lado: tenemos que estar enfocados. ¿Qué Dios está hablando sobre nosotros? ¿Qué nos ha hablado de su propósito? Pero tenemos muchas voces que nos hablan, ¿cierto? Tenemos una crisis tremenda por el país, en el país que estamos viviendo. Pero si nosotros nos desenfocamos en el temor, ¿cierto? Si nos desenfocamos en la preocupación, o tenemos voces de diferentes cosas, pero Dios nos está hablando que debemos enfocarnos, porque el enfoque preserva la dirección, la preserva, nos mantiene enfocados en lo que debemos hacer. Mira, es importante entender que el enfoque hace que Dios nos respalde, que el enfoque hace que la unción de Dios esté sobre nosotros. El enfoque hace que no perdamos el propósito, porque el enfoque preserva la dirección. Y esto es lo que pasó con José en Génesis capítulo 39, versículo 7. Ya estaba en la segunda etapa del proceso. Génesis 39, 7, perdón. Lo que pasa con José. Génesis capítulo 39, versículo 7, dice la palabra de Dios: y aconteció después de esto, dice la Biblia, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo, ¿la mujer de quién? De Potifar, puso sus ojos en José y dijo que duerme conmigo. ¿Y él qué? Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bueno, tuvimos la etapa del pozo, ¿cierto? Pasamos a la etapa que fue vendido como ¿qué? Como esclavo. Pero hubo un momento en la etapa de ser esclavo que, si bien es cierto era esclavo, como era un hombre ungido por Dios, era un hombre bendecido por Dios, pues empezó a tener mucha confianza su amo sobre él. Empezó a entregarle responsabilidades
y también privilegios, pero estaba dentro del proceso. Y recuerde usted que Satanás va a buscar la forma de traer distractores para que usted y yo perdamos ¿qué? El enfoque. Perdamos el enfoque. Distractores. A veces convertimos los medios en un fin. Por ejemplo, el dinero, que es un medio para cumplir el propósito, y lo convertimos en el fin. Es decir, distractores, ejemplos de distractores. Y aquí en este caso, pues el distractor fue una ¿qué? Una mujer. Tremendo eso, una mujer. Una mujer que se le ofreció a José. Un distractor enviado por Satanás para sacarlo ¿de qué? Del enfoque. Y aquí vemos dos cosas. Número uno, que José no se dejó distraer del enfoque. Pudo haberse distraído. Y este desenfoque de haber cedido a la tentación de esta mujer lo hubiera llevado a perder ¿qué? El propósito. Pero él no se dejó ¿qué? Distraer. Aquí vemos dos elementos. Uno es que José mantuvo ¿qué? El enfoque. Él es el que está a tu lado. Mantén el enfoque. José mantuvo ¿qué? El enfoque. El enfoque. No se dejó ¿qué? Distraer. ¿Qué te está distrayendo? ¿O qué es lo que está buscando distraerte para que tú pierdas el enfoque? No lo puedes perder. No te puedes dejar distraer. José no se dejó distraer. Pero a pesar de que José no se dejó distraer, necesitaba más proceso. Porque ahí no pasó todo. Le faltó más proceso, le faltaba la cárcel. Le faltaba que lo habían ignorado. Todavía le faltaba más proceso. ¿Sabe por qué le faltaba más proceso? Recuerde usted, el José que hablaba mucho, ¿cierto? Había orgullo en su corazón. Y todavía aquí había orgullo. Esto nos lo ha enseñado muchas veces la pastora Marta. Porque en este texto vemos que José menciona 6 veces su papel. José menciona 6 veces sus méritos personales antes de hablar de Dios. Mire, usted se va a dar cuenta si lo estudia detenidamente que en esta etapa del proceso José hablaba de él, pero cuando ya fue reconocido como el faraón, no habló de él, sino que le dio la gloria a Dios. Es decir, había un proceso. Pero aquí José aún le faltaba proceso. Mire, volvamos y leamos el texto. En el versículo 7. Bueno, vamos a leerlo todo desde el 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí 2 veces mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo, otra vez yo, haría tan grande mal y por último pecaría contra Dios? Es decir, aún había mucho que orgullo. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Sino el producto de la gracia de Dios, sino el producto de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero José todavía le faltaba ¿qué? Proceso. Gracias a Dios se mantuvo enfocado. No perdió el enfoque. No se dio a la tentación que le podría permitir perder el propósito. Pero aún necesitaba ¿qué? Proceso, porque había un orgullo sutil aún presente. Pero algo muy importante, Dios estaba con él. Dios siempre está con nosotros. Pero hay etapas de nuestra vida que aún tiene que procesarnos más profundamente. Pero es importante entender que cuando nos desenfocamos nos hacemos vulnerables a caer. Aunque estemos en una buena temporada, debemos estar enfocados. Mire, el pecado viene en la ociosidad. Nosotros debemos estar enfocados.
No debemos perder el tiempo. El cristiano debe estar atento a la ociosidad porque la ociosidad hace daño. Si usted analiza, cualquier pecado viene por la ociosidad. Si usted está enfocado, si usted está siendo diligente en lo que Dios le ha mandado a hacer, ¿qué Dios le ha entregado a usted? Dios le ha entregado a usted una familia, le ha entregado un ministerio, le ha entregado una vocación. Enfóquese en lo que Dios le ha puesto. Es lo que le pasó a David. ¿Cuándo entró el pecado al corazón de David? Cuando estaba ¿qué? Ocioso. Cuando estaba desenfocado. Porque la ociosidad es la puerta para el pecado. La ociosidad es la puerta para el desenfoque. Y nosotros debemos estar enfocados en el nombre poderoso de Jesús. El enfoque preserva la ¿qué? Dirección. Lo segundo que quiero decir es que el enfoque preserva la dirección. Muy importante esto. El enfoque mantiene la dirección y el carácter lo sostiene. Número 3, de lo que te quiero decir. Número 3, vemos aquí que Dios guía a través de estaciones. Dios guía a través de estaciones. Número 3, Dios guía a través de estaciones. Quedó mal aquí porque voy a hablar de las estaciones de José y las estaciones de Eliseo. Pero lo que te quiero decir es que Dios guía a través de estaciones. Y nosotros Dios nos va llevando en estaciones. Mira, la primera estación de José fue el pozo. El pozo. Génesis 37, 24. Dice la Biblia, y le tomaron y le echaron en la cisterna o el pozo. Pero la cisterna estaba ¿qué? Vacía y no había en ella ¿qué? Agua. Estaba vacía y no había en ella agua. Mira, esta estación es una estación de soledad. Es una estación de traición. Es una estación de despojo. Y mira, Dios muchas veces tiene que utilizar ese tipo de circunstancias. Hay un principio bíblico muy importante que está en Corintios, donde dice que nos humillemos voluntariamente para que no seamos juzgados. Pero la mayoría de las veces no nos humillamos delante de Dios. Y cuando no nos humillamos delante de Dios, para el orgullo hay trituración, hermano. Trituración. Eso nosotros tenemos que entenderlo, que es muy importante que nosotros mantengamos humildes, porque la humildad agrada a Dios. Dice la Biblia que el corazón humilde no lo desprecia a Dios. Pero, como generalmente nosotros los seres humanos somos orgullosos por naturaleza, y en este caso no era la excepción, pues Dios tuvo que utilizar un proceso de la soledad, la traición y el despojo. Los hombres son injustos por naturaleza. Cuando digo hombres es seres humanos. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza, una naturaleza caída, pecaminosa. Los seres humanos somos crueles por naturaleza. Pero Dios utiliza incluso ese egoísmo, esa crueldad, esa injusticia, esa dureza para formarnos y para procesarnos. Y es una etapa que toca cruzar, etapas de soledad, de traición, de despojo, que pasan en el ministerio, que pasan en la vida, que pasan en la familia, y que si el mismo Cristo pasó, muchas veces nosotros tenemos que pasar. Es donde Dios nos vacía de lo humano para llenarnos de lo divino. Pero José tenía que pasar por el pozo. Primera parte del proceso, pasar por el pozo, pasar por la cisterna. Pero también tuvo un proceso José que pasó por la casa de Potifar. Lo encontramos en Génesis 39. Fue un tiempo que a pesar que él era esclavo, había prosperidad. Pero hay que tener cuidado porque generalmente en los tiempos de prosperidad hay tiempos de ¿qué? De tentación. Y la tentación, si sucumbimos a la tentación, perdemos el enfoque y podemos irnos desviando del propósito.
Ahí vemos que José todavía hablaba mucho de él, ¿cierto? Porque la bendición sin formación nos destruye. La bendición sin formación nos hace orgullosos. Creemos que somos muy importantes, creemos que es por nosotros mismos. Y por eso es muy importante que Dios nos forme. Tal vez nosotros por tiempos hemos pedido algo, lo hemos pedido mucho y no lo hemos recibido, porque nos falta que el proceso suficiente para llegar al punto ideal en el cual nosotros podamos tener la madurez y la capacidad de recibir lo que Dios nos va a dar y lo que estamos pidiendo. Eso lo vemos en la parábola de los talentos, cuando dice la Biblia que Dios entregó conforme a la ¿qué? Capacidad. Por eso el principio del que es fiel en lo poco, porque el proceso hace que crezca la ¿qué? Capacidad. Tremendo eso. La casa de Potifar, faltaba proceso en el orgullo. Entonces continuó la cárcel. Tercera etapa de José, la cárcel. Génesis 40, versículo 15. Dice la Biblia: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. ¿Llegó a la cárcel justa o injustamente? Pero llegó a la cárcel. Pero también en la cárcel recuerde que Dios lo usó para revelar el sueño del copero. Pero en el versículo 23 vemos: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le ¿qué? Olvidó. Versículo 23 del mismo capítulo. Pongámoslo por favor. Génesis 40, versículo 23, dice la Biblia: y el jefe, ¿me ayudas por favor con el versículo? Y el jefe de los coperos no se acordó, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le ¿qué? Olvidó. Mire, un proceso de mucha injusticia. Tal vez usted ha hecho cosas por otras personas y las personas han sido ingratas, ¿cierto? Pero eso hace parte ¿de qué? Del proceso que vivió José en la cárcel. Hubo injusticia, hubo anonimato, que fue necesario para que Dios quebrantara el orgullo de José, y sirvió para que él esperara sin ser reconocido. Importante eso, la etapa de la cárcel. Pero después tuvo una etapa del palacio. Génesis capítulo 41, versículo 14 dice: respondió José a Faraón diciendo. Miren lo que respondió José a Faraón. No le respondió en Génesis capítulo 41, versículo 14, versículo 16, perdón. No le respondió como le respondió a la esposa de Potifar, sino que le respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, porque hermanos, no está en nosotros, solo la gracia de Dios es la que nos sostiene. Dice: respondió José a Faraón diciendo, ya cuando llegó al palacio: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. ¿A quién? Aquí vemos un hombre ya que procesado. Cuando Dios nos procesa, cuando Dios te procesa y me procesa, desaparece el yo, desaparece el ego, desaparece el orgullo y aparece el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que dice el texto en el versículo 38 del mismo capítulo? Génesis capítulo 41, versículo 38, dice la Biblia: y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando Dios nos ha procesado, nosotros no vemos la gloria de Dios, sino que los otros ven que en nosotros está la gloria de Dios. Dice el texto: ¿acaso hallaremos a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Pero hay un cambio. José está hablando de que no es él, sino que es Dios. Hay un cambio desde el punto de la esposa de Potifar al punto en que se encuentra con el faraón. Por supuesto, había ya pasado un proceso muy fuerte.
en el cual no se reconoce a él, sino que reconoce a quién, a Dios. Pero cuando él reconoció a Dios, los demás podían ver, era evidente que decían que no había otro, que dónde iban a encontrar a otro como este, en el cual habitaba el Espíritu de Dios. El proceso hace que en nosotros habite la gloria de Dios. Pero también vemos el proceso de Eliseo, y quiero que me acompañe a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14. Si me acompañas con la lectura, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Versículo 2 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Diga conmigo, Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Versículo 4 dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10 dice: él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuere, diga conmigo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. Y dice la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo Eliseo? Viéndolo Eliseo, pero lo vio. ¿Cuál era el requerimiento de Elías? Y dice: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Amén. Aquí encontramos también las estaciones de Eliseo. Primera estación fue Gilgal. Amén. Y Gilgal tiene un elemento especial, porque habla acerca representa la circuncisión del corazón, un trato del pasado, es decir, despojarse de lo viejo para poder ver lo nuevo. Ahí, ese lugar en Gilgal fue el lugar de la transición del pueblo de Israel, que venía en el desierto a la tierra prometida. Es decir, ahí cesó el maná y entraron a la tierra prometida, empezaron a vivir en fe. Y eso despoja lo viejo, es un despojo de lo viejo, renunciar a lo viejo. Es la primera etapa que nos lleva a llevar en fe. Nos lleva a depender de Dios y no de los sentidos. Eso era Gilgal, o lo que representaba para el pueblo de Israel. Fue la transición del desierto a la tierra prometida.
a caminar en la fe de la promesa. En el desierto los protegía la columna de nube, la columna de humo, y caía el maná. Pero a partir de ese momento cesó el maná y entraron a la tierra prometida. Empezaron a caminar en fe porque ya no había maná. Y hace alusión a la circuncisión del corazón, a morir al pasado, a dejar lo viejo para ver lo nuevo de Dios. Eso fue Gilgal. Y Eliseo tuvo que pasar por Gilgal. El segundo paso fue por Betel. Recuerde usted que Betel fue declarado como casa de Dios y puerta de ¿qué? Del cielo, donde ángeles subían y bajaban. Es decir, que es un altar. Betel es un lugar de intimidad. Debemos tener intimidad con Dios. Hoy como iglesia, hermano y hermana, quiero decirles que tenemos que volver al altar. Un ministerio sin altar no tiene sentido. Una familia sin altar no tiene sentido. Una vocación sin altar no tiene el respaldo de Dios. Betel es un lugar de intimidad, es un lugar de presencia, es un lugar de altar, es un lugar de discernir la voz de Dios, es un lugar donde el orgullo se quiebra, la avaricia se quiebra, la autosuficiencia se quiebra y decimos: Señor, no somos nosotros, eres tú. Eso era ¿qué? Betel. Betel, un lugar donde hay altar, hay consagración, y Dios nos quiere llevar a eso en el nombre de Jesús. El tercer lugar que leímos hace unos minutos fue Jericó, que fue un lugar de batalla espiritual, es un lugar de guerra, fue un lugar donde Dios entregó la victoria, ¿sí? Representa obstáculos espirituales, representa fortalezas que deben caer, que deben sucumbir, pero también representa fe, obediencia y la estrategia espiritual. Muchas veces en Jericó hay cosas que son ilógicas para la razón humana. ¿Cómo así que darle vueltas a una ciudad la va a destruir? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No tiene ningún sentido, pero era la instrucción que Dios había establecido. Tal vez mucha gente dice: pero usted, man, está loco. La palabra, esta persona, este hombre, esta mujer está loco. No tiene sentido. Pero no estamos siguiendo la dirección de hombres, estamos siguiendo la dirección de Dios Todopoderoso. Eso representa Jericó. Es un lugar de lo ilógico, de no caminar en lógica, sino en la voz de Dios, de mantenerse en las instrucciones del Espíritu Santo. Es el lugar donde respondemos, donde no respondemos al ataque, a la persecución. Es un lugar donde somos llevados a controlar nuestras emociones. La emotividad tiene que reducirse, porque es un lugar donde puede haber mucha crítica, mucha burla, mucha persecución. Y el número 4 es el Jordán. El Jordán, muerte al yo y paso al propósito. Es el sitio de transición. Aquí vemos que Elías tomó el manto y ¿qué hizo? Golpeó las ¿qué? Y las aguas ¿qué? Se abrieron para lo que Dios tenía. Dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 7: y tomando Elías enrolló su manto y golpeó las aguas. Es decir, que el Jordán es el umbral, es la línea, la puerta donde el hombre de Dios y la mujer de Dios se encuentran con el propósito de Dios. Es donde muere el yo, es la disposición a cruzar a otro nivel de autoridad, de propósito que Dios tiene preparado. Pero aquí nos damos cuenta algo muy importante que tenemos que ver, que fue el lugar donde la gloria de Dios se manifestó. Vino y Elías fue arrebatado. Pero yo quiero hablarles un poco de lo que Eliseo pidió. ¿Qué fue lo que Eliseo pidió? Pidió una doble porción, ¿cierto?, de lo que tenía Elías. Pero aquí vemos en el proceso de Eliseo que honró al siervo de Dios, porque la honra trae acceso. Lo honró. Es decir, lo acompañó en todo el proceso. Lo acompañó en el proceso. Lo acompañó en los 4 puntos. ¿Qué le decía a Elías? Que se fuera. ¿Y qué decía Eliseo? Que no lo dejaría. Es decir, honró al siervo de Dios. Lo honró, estuvo con él. Hasta el último momento estuvo con él. ¿Pidió qué? ¿La doble qué? Porción, la doble porción. Doble porción.
Pero ¿qué le dijo Elías? ¿Cuál fue el requisito de Elías para que llegara a la doble porción? ¿Si le qué? Si lo viera, ¿cuándo? Cuando fuera ¿qué? Arrebatado. ¿Y sabe qué pasó? Eliseo ¿qué? Lo vio. ¿Sabe qué significa eso? Enfoque. 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 ¿Cómo podemos caminar hacia el propósito? ¿Viviendo qué? Enfocados. Eliseo estaba ¿qué? Enfocado, porque dice la palabra de Dios que lo ¿qué? Cuando lo vio. Versículo 10 dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Eso dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Pero Eliseo estuvo ¿qué? Enfocado. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaremos enfocados en el nombre de Jesús? Tremendo eso. Y lo cuarto que te quiero decir para finalizar, lo cuarto que te quiero decir es que el respaldo de Dios viene cuando hay enfoque total. Cuando hay enfoque total. Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15, dice: viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado ¿de dónde? Del Jordán, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Tremendo eso. Pero también lo hemos leído ya en Génesis capítulo 41, versículo 38. Faraón reconoce y dice: ¿acaso hallaremos a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Cuando nosotros estamos enfocados, el respaldo de Dios es evidente en los demás. Si usted se da cuenta, antes de que Eliseo cruzara el Jordán, era evidente que los hijos de los profetas tenían más respaldo de Dios que Eliseo. Le expresaban que ese día su profeta, su autoridad iba a ser raptada por Dios. Pero cuando él cruzó el Jordán, Eliseo cruzó el Jordán, ahora los hijos de los profetas reconocían que en Eliseo estaba la unción de Dios, y concretamente la unción de Elías. Y dice la palabra que se postraron. Eso es lo que acabamos de leer. Se postraron. Pero Eliseo siguió de largo. Es decir, no se dejó llevar por la adulación, por el orgullo, sino que reconoció que solo Dios era el Señor y que a Él merecía toda la gloria y por Él era todo. Es decir, vemos proceso. Vemos que el hombre y la mujer de Dios debemos ser hombres y mujeres humildes. En el lugar, en el propósito, en el espacio donde Dios nos ponga, tenemos que ser ¿qué? Humildes. Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Y el orgullo, la soberbia, la arrogancia y la prepotencia son señales de que aún falta más proceso. Y como dije iniciando, el proceso del orgullo es la trituración. Entonces, hermanos, empezando por mí, humillémonos voluntariamente. Humillémonos en el nombre de Jesús. El enfoque, vemos aquí, el enfoque produjo el respaldo de Dios en José, que era evidente que los demás observaban que estaba el respaldo de Dios, y en Eliseo, que también vemos que estaba el respaldo de Dios. Pero aquí, como dice aquí, el enfoque atrae el respaldo de Dios, pero por el contrario, el desenfoque provoca ¿qué? El reemplazo. Nosotros no queremos ser reemplazados. Nosotros queremos cumplir lo que Dios nos ha mandado, ejercer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pero eso nos llama a que seamos ¿qué? Enfocados para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pongámonos en pie y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Ore ahí donde está. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Póngase en pie y le vamos a dar las gracias a Dios.
Gracias, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. No se distraigan, pónganse en pie, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo y adore a Dios ahí donde está. Bendígalo, glorifíquele. Padre, te alabamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Y mientras usted adora a Dios, yo voy a seguir aquí leyendo la palabra. Y dice en Génesis capítulo 45, versículo 7, donde José le dice a sus hijos, a sus hermanos, les dice en Génesis capítulo 45, dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de gran liberación. Dios tenía a José para preservar a un pueblo, ni siquiera era para estar en el palacio, sino que el propósito de Dios central era que este pueblo que tenía la promesa de Dios, este pueblo por el cual vendría el Salvador de la humanidad, este pueblo que tenía el pacto de Dios, fuera preservado. Pero para eso necesitó procesar a un hombre. José entendió que Dios lo guió, incluso en el dolor. Eliseo cruzó el proceso sin soltar la visión. Y Dios nos sigue guiando a sus hijos, porque los que estamos enfocados y perseveramos, cumpliremos el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias por este pueblo lleno de tu gloria, Espíritu Santo de Dios. Nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido. Nos presentamos delante de ti con un corazón entregado. Padre, ninguno de nosotros nos gusta el proceso, pero el mismo Señor Jesucristo, tú lo llevaste al desierto. Tú lo llevaste, Señor Padre, a la crucifixión, Señor, porque era tu propósito eterno. Y como dice tu palabra, la semilla que no muere no da fruto, pero por el contrario, la semilla que muere es la que da fruto. Y cuando Cristo murió, dice la Biblia, que la tierra tembló y que el velo del templo se rasgó. Señor Jesús, Padre, nos presentamos delante de ti diciéndote, Señor, Padre, nos humillamos voluntariamente. Diga conmigo, nos humillamos. Quita de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia. Espíritu Santo, guíanos. Guíanos en esta mañana, guíanos para que cada uno de nosotros, Señor Jesús, entendamos, Señor. Revélanos, Señor. Como decía David, líbranos de lo que nos es oculto, Señor. Nos humillamos voluntariamente delante de ti, Señor. Tal vez Dios te ha llevado en un proceso. Tal vez han sido años de un proceso complejo, de pronto con tus hijos, en la salud, en la economía, en la vida espiritual, en el ministerio. No menospreciemos el proceso, porque al final del proceso Dios dirá: bien, buen siervo y fiel. Pero también los demás verán que en nosotros habita el Espíritu de Dios. Aleluya.